con esta penúltima charla de María Rubio, que viene de la Escuela de Salamanca, la Escuela de Arte Superior de Arte, Conservación y Restauración. Conservación y Restauración, perfecto. Y con una charla que siempre digo que tiene un título un poco largo, pero voy a leer la parte corta. Montaje y enmarcado de conservación para obra gráfica, ¿verdad? Eso es, sí. Explícanos bien qué es eso y las cosillas que has traído para que todos sepamos en qué consiste la charla. Y ya está, tienes 30 minutos. Muchas gracias, Vale, María. muchas gracias. Buenas tardes. Como decía Vero, os iré pasando una serie de montajes para que lo vayáis viendo a medida que voy a ir explicándolos y hablando sobre ellos. Y los voy a ir pasando sobre estos soportes porque en muchos casos son bastante frágiles. Si podéis sujetar del soporte al pasarlo, pues muchísimo mejor, ¿vale? Vale, bueno, pues efectivamente voy a hablar del montaje y enmarcado de conservación para obra gráfica, que bueno, que no es otra cosa que utilizar sistemas para montar y luego poder enmarcar obra gráfica. ¿Qué es esto? Pues dibujos, grabados, todo este tipo de material. ¿Por qué es importante el montaje y enmarcado de conservación? Bueno, pues es importante sobre todo para aquellas personas que son artistas y que crean este tipo de obra, para los dibujantes, los grabadores, pues que sepan en qué condiciones deben conservarse estos materiales para que permanezcan en el tiempo y no se deterioren. O para aquellas personas que son coleccionistas, que tienen una colección de estos materiales y que quieren saber pues, cuáles son las mejores condiciones para conservar estas obras. Bueno, pues vamos allá. Uy. Vale. Esto es un poco la hoja de ruta que vamos a seguir. Vamos a empezar con una muy corta introducción en la que hablaré un poco de por qué es importante el montaje y enmarcado de conservación. Después vamos a hablar de aquellos materiales que son inapropiados y las cosas que podrían ir mal a consecuencia de utilizar materiales que no son adecuados. Y finalmente haremos un repaso de aquellos materiales que sí que son apropiados para usar en montaje de conservación. Pues empezamos con la introducción. Ay, no, he ido para... Perdón. Vale, el montaje y enmarcado de conservación es importante porque, por una parte, mejora la apreciación estética de la obra. Una obra enmarcada siempre es más agradable de observar, de ver, que una obra que no se encuentra ni montada ni enmarcada. Pero bueno, quizás la importancia principal es que el montaje y enmarcado proporciona una protección a la obra. Y esto es quizás lo más importante. ¿Protección contra qué? Pues contra aspectos aspectos de deterioro ambientales como pueden ser la luz, que puede causar cambios en la coloración de los materiales. Por una parte puede causar oscurecimientos, empalidecimiento de pigmentos, todo este tipo de deterioro. La humedad y la temperatura, que puede causar manchas, y si la humedad es elevada puede causar también proliferación de hongos y bacterias. Con los contaminantes atmosféricos, que también crean cambios de coloración en los pigmentos. El biodeterioro, tanto los hongos y las bacterias como los insectos, como el que vemos en la diapositiva, que sería un pececillo de plata, que seguramente lo habéis visto en alguna ocasión. Y finalmente el enmarcado también protege contra el almacenamiento y el manejo de las obras inapropiado, ¿vale? Roturas accidentales que puedan suceder, etcétera, etcétera. Sin embargo, no todo vale. No por el hecho de montar y enmarcar una obra vamos a tenerla protegida. De hecho, hay ocasiones en las que si utilizamos materiales que no son los apropiados o técnicas que son inadecuadas, vamos a conseguir deteriorar aún más las piezas. Entonces vamos a ver qué materiales no se deben utilizar y qué técnicas son inapropiadas y las consecuencias que ambos factores pueden tener en las obras. Por ejemplo, si utilizamos papeles y cartones de montaje que no sean de buena calidad, que sean, por ejemplo, ácidos, que contengan pastas de madera que están muy acidificadas, estos ácidos lo que van a hacer es van a migrar fuera del cartón y van a verse absorbidos por la obra y van a generar una serie de manchas que son completamente irreversibles, como vemos en la imagen. No sé si observáis esa mancha, que es del bisel del passepartout. Una vez que se corta en el cartón, al estar en contacto directo con la obra, el ácido migra y crea esa mancha en la obra. Os voy a pasar un ejemplo para que lo veáis en directo. ¿Veis que sería esta obra?
que ha estado enmarcada con un cartón de montaje de estas características y podéis ver pues, la mancha que genera. Si os lo podéis pasar. Os paso también este otro ejemplo, que así a simple vista parece un buen cartón de montaje, ¿verdad? Parece que esta obra no estuviera dañada. Y sin embargo, si investigamos un poquito más y levantamos y vemos cómo está montado por dentro, pues podemos ver que no es un cartón para nada, sino una madera, la parte esta del Passepartout de ventana. Y bueno, os lo paso y veréis la mancha que ha generado en la obra. Podéis abrirlo un poquitín para ver dentro y observar un poco los daños que ha causado este Passepartout. Más problemas. Los adhesivos son una gran fuente de problemas. Al principio, cuando pensamos en colocar una cinta autoadhesiva, un celo de toda la vida, un celo de doble cara, como es el caso que estamos viendo en la imagen, nunca pensamos que ese celo los componentes de ese celo van a ir migrando hacia el anverso de la obra y esa mancha va a ser visible desde el propio anverso de la obra. Como veis ahí, este es el reverso y en la misma zona vista desde el anverso de la obra. Con el tiempo, el adhesivo va a ir migrando y va haciéndose visible en la parte del anverso. Y esto también es muy difícil de eliminar. Tengo este otro ejemplo que os voy a pasar. ¿Veis? Esta es una obra que ha sido montada, pegada, adherida a este Passepartout de ventana con unos celos. En su momento estas marcas no se veían, pero con el tiempo el adhesivo, ya os digo, va migrando hacia el anverso y se va haciendo visible. Y es un auténtico desastre. Ay, he vuelto para atrás, perdón. Hay otros adhesivos que tienen componentes grasos. Con el tiempo estos componentes grasos también van migrando fuera de la masa del adhesivo y van generando una mancha de grasa en el papel, como estamos viendo en este ejemplo. Hay otros adhesivos que parecen inofensivos, pero con el tiempo también van generando mancha. ¿Veis esta mancha amarilla? ¿De qué pensáis que puede ser? ¿Dónde ha estado almacenada esta fotografía? En un sobre. ¿No veis la forma? Sí, aquí, por ejemplo. Vale, sí, aquí. Gracias. Vale. Podemos utilizar el mejor adhesivo del mercado y, sin embargo, utilizarlo mal y hacer un sistema de sujeción que no es adecuado. Todo sistema de sujeción directo no es adecuado. Como estamos viendo aquí estamos viendo dos sistemas de sujeción directa. El que veis a la izquierda es con puntitos perimetrales de adhesivo que han colocado en el borde del papel y lo han pegado a un soporte secundario, ¿verdad? Y en la segunda imagen vemos que han aplicado adhesivo en todo el perímetro de la obra. Ambos sistemas son completamente inadecuados. ¿Por qué? Pues porque el papel, con la fluctuación de humedad relativa del ambiente, va a absorber y a soltar humedad y en ese proceso va a moverse. Si nosotros tenemos restringido su movimiento a lo largo del perímetro, esas zonas no van a poder moverse como necesitan y entonces vamos a generar pues, tensiones que pueden derivar en roturas. Y os voy a pasar otro ejemplo para que lo veáis. En este caso se trata de una albúmina, esto es una foto, ¿vale? Las albúminas tienden a reaccionar muchísimo ante estas fluctuaciones de humedad relativa de las que hablamos. Entonces, lo que ha sucedido en este caso es que al querer curvarse, al querer moverse, se ha roto, una esquina se ha roto y la otra se ha despegado. Y fijaros qué desastre. Os lo paso para que lo veáis también. Ahí. Vale, vamos a hablar ahora de la protección delantera. En un marco siempre colocamos o bien un vidrio o bien un metacrilato para que podamos ver la obra, pero protegerla desde la parte delantera. Si no utilizamos un soporte delantero de buena calidad que incorpore un filtro ultravioleta, lo que vamos a conseguir es que nuestra obra se deteriore bastante por la acción de la luz. El deterioro por luz es difícil de identificar. Por ejemplo, esta obra, ¿cómo sabemos si está deteriorada por luz o no? Es difícil de ver, ¿verdad? Si no tenemos nada con qué comparar. ¿Cómo estaba antes?
Esta es una acuarela de Turner y, como veis, este es el aspecto inicial de la acuarela. ¿Vale? Estas zonas que veis negras alrededor o más oscuras alrededor de la obra son los pigmentos originales. O sea, esa es la coloración original de la acuarela. Este deterioro tan grave que vemos en la imagen se podría haber evitado perfectamente si hubiésemos colocado un filtro ultravioleta en el vidrio o en el metacrilato de enmarcado. Entonces, es bastante importante. Os voy a pasar otro ejemplo de un grabado que también ha sufrido este deterioro por luz. ¿Vale? Levantadlo así con cuidado porque está adherido a la ventana, cosa que es otro error de montaje del que hablaremos luego, y podéis ver la diferencia entre la parte del papel que ha sido expuesta a la luz y la que ha permanecido cubierta por el passepartout. Otro error que tiene que ver con la utilización de la protección delantera es no dejar un espacio entre esa protección, esa placa de vidrio o de metacrilato, con respecto a la obra y colocarla completamente en contacto con la obra. ¿Qué puede suceder? Pues que si se dan las condiciones para que se produzca condensación de la humedad ambiental, esas gotitas de agua que se condensan se van a condensar en la parte más fría del vidrio, que va a ser la parte interior que está en contacto con el muro. Entonces, esas pequeñas gotitas de agua que se formen, si el papel está directamente en contacto con el vidrio, va a absorberlas. Y al estar en un microclima, porque está dentro de un marco, lo que va a suceder ahí es que en esos puntitos van a generarse microorganismos, o sea, hongos. Os paso un ejemplo. ¿Veis? Esta obra está enmarcada. Sí que parece que tiene un passepartout, pero no es un passepartout, es un papel cortado, por lo tanto no hay suficiente espacio, la obra no está suficientemente separada del vidrio en este caso, y se han producido todos estos puntitos generados por la humedad condensada en la parte interna del vidrio. Ah, y otra cosa, en esta imagen veis que hay una zona más clara, que es esta, no sé si lo podéis apreciar. Pensad a ver a qué puede deberse esta diferencia de color. Luego lo hablamos, si nos da tiempo. Y un último problema relacionado con la protección delantera. No sé si estáis acostumbrados a trabajar con el metacrilato. El metacrilato es un material plástico que tiene muchísima carga estática. Entonces, hay ciertas obras junto a las cuales no podemos utilizar este material. Por ejemplo, un dibujo al carboncillo o un dibujo al pastel. ¿Qué sucedería si colocamos un metacrilato para enmarcar una obra de estas características? Pues que cuando quitemos ese metacrilato vamos a tener una imagen fantasma de la obra que hemos enmarcado, como ha sucedido en este caso. Sí que es verdad que hay empresas, no sé si se pueden decir nombres, bueno, hay en concreto una empresa americana que está desarrollando metacrilatos que sí que no tienen carga estática. Lo que pasa es que el precio es altísimo. Ahora mismo, solamente obras que realmente tengan una importancia, que sean muy valiosas, pueden justificar el uso de estos materiales tan caros. Vale, vamos ahora a la protección trasera. Miramos ahora el enmarcado desde la parte de atrás. Aquí tenemos una fotografía que, si la vemos desde el reverso, la trasera que se ha utilizado es una placa de madera, como vemos, con una raja, está cortada a la mitad, y un nudo vemos también, ¿no? Si levantamos esa trasera, vemos que los ácidos de la madera han migrado, lo que decíamos, los ácidos migran de su soporte original y afectan a los soportes adyacentes, en este caso el reverso de la fotografía. Y como veis, ha dejado una imagen fantasma de la madera y de su estructura en el reverso de la fotografía. No solamente sucede con la madera, sucede con cualquier material que sea ácido. En este caso, este reverso de la fotografía que vemos en la imagen ha estado en contacto con una trasera que era de cartón de este corrugado, también muy ácido. Entonces, en aquellos puntos donde el cartón está doble, se producen esos puentes en el corrugado, hay mayor concentración de ácido que se transmite a la parte del reverso de la foto. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer para proteger nuestras obras con un montaje y enmarcado,
pero no causar más daño a mayores con materiales y técnicas que no son apropiadas. Bueno, pues voy a empezar mostrándoos esto que es un paquete de enmarcado básico de conservación. O sea, un paquete de enmarcado tiene que tener como mínimo estos elementos. Tiene que tener una protección frontal, ya sea de vidrio o de metacrilato, y hablaremos de uno y otro. Tiene que tener un passepartout o bien un espaciador, pero algún elemento que nos separe el vidrio de la obra, que vemos a continuación. Y luego tiene que tener un passepartout de respaldo, o sea, un cartón de respaldo que sujete, de buena calidad, que sujete a la obra. Finalmente, una trasera y luego ya una grapa de enmarcado que sujete todo el conjunto y evite que se salga. Y finalmente, una cinta engomada de sellado que evite que entre suciedad, que puedan ingresar también insectos o cualquier otra materia que no queremos que entre dentro de nuestro paquete de enmarcado. Vale, hablando de cartones y papeles de montaje, hay 3 tipos de cartones de montaje según la calidad que tengan. Os voy a pasar un ejemplo. ¿Veis? Aquí tenemos los 3, uno de cada tipo, y están marcados A, B, C. Luego, al final de la charla, a ver si sabéis identificar cuál es cuál, ¿vale? Vale, el primero es el cartón que genera este tipo de problemas que ya habéis visto. A ver si encuentro. ¿Veis? Esta marca del passepartout. Son cartones muy ácidos que están normalmente laminados con 2 papeles, uno a cada lado, de buena calidad, que lo que hacen es hacer que el material parezca otra cosa de mejor calidad de lo que es. Pero, ¿qué pasa? En el bisel los ácidos tienen la oportunidad de salir y migrar y afectar a la obra. Este es el peor de los cartones, la peor opción, también es la más barata. Luego tenemos cartones libres de ácido que están químicamente tratados para quitar los ácidos, pero son cartones que están fabricados con una materia prima de mala calidad y con el tiempo también van a deteriorar y causar el mismo problema. Llevará más tiempo, pero también son problemáticos. Y finalmente están los cartones 100% fibra de algodón, que son los de mejor calidad y los únicos que deberíamos utilizar en contacto con una obra que queramos conservar con un mínimo de garantías. Con respecto a los papeles de montaje, siempre se utilizan papeles sobre todo 100% fibra de cozo, papeles japoneses. La ventaja de utilizar este tipo de papeles es que son papeles de muy buena calidad y pueden ser muy finos, aun siendo muy resistentes, porque tienen fibras muy largas que se entrecruzan y pueden ser muy finos, pero tener muchísima resistencia mecánica. Entonces son los papeles que más se utilizan. Adhesivos, bueno, pues tienen que cumplir estas tres características. Tienen que tener una suficiente adhesión para poder sujetar la obra sin riesgo de que pueda desprenderse. Tienen que ser estables químicamente a largo plazo para no causar este tipo de manchas, acidez, problemas que hemos visto. Y finalmente tienen que ser reversibles. Y pongo reversibles ahí entre comillas porque la reversibilidad completa al 100% nunca es posible. Pero bueno, tienen que ser fácilmente retirables, digamos, ¿no? Los adhesivos que más utilizamos en conservación y restauración para esta función son el almidón de trigo y la metilcelulosa. Vale, métodos de sujeción. No sé si os acordáis de lo que habíamos dicho de los métodos de sujeción. Cuando son directos, son incorrectos. Siempre tienen que ser indirectos. O sea, tenemos que sujetar la obra a través de un medio que haga de bisagra entre la obra y el soporte sobre el que estamos montando la obra. Para esto es para lo que utilizamos el papel japonés. Hacemos las bisagras, como esa que veis ahí cortada así con los pelitos del papel japonés. O también podemos utilizar métodos sin adhesivo, como por ejemplo el más típico, hay muchísimos más, ¿vale? Pero el más típico son las esquineras. Y simplemente deslizar la esquina de la obra en la esquinera y no hay adhesivo. Podemos sacarla luego en cualquier momento sin ningún problema. Otra cosa muy importante, la obra siempre tiene que estar fija al passepartout de respaldo, nunca al de ventana. Por eso esta obra que veíamos por ahí, esto es un error. ¿Por qué es un error? Porque si nosotros no hemos mirado dentro, no sabemos cómo está montada esta obra y abrimos, fijaros qué hace la obra, sale disparada.
y esto puede generar una rotura o un problema en la obra. Entonces, siempre tiene que estar adherida al soporte de respaldo para que cuando abramos la ventana la obra esté en su sitio y no salga volando. Vale, sistemas de montaje. Los puede haber, bueno, hay tantos sistemas de montaje como obras distintas nos podamos encontrar, pero en principio los podemos clasificar en 3 tipos: los solapados, los flotantes y los de doble ventana. Vamos a ver cada uno. El solapado es aquel, esto es un corte transversal, lo veis, ¿no? El solapado es aquel en el que el passepartout de ventana tapa parte del perímetro de la obra, ¿vale? Luego, cuando introducimos esto en el marco, vemos que hay el espacio ese que decimos que es necesario entre la obra y el vidrio o el metacrilato que estemos usando de protección frontal. Por su parte, el montaje flotante pues es aquel que tiene otro tipo de bisagras distintas, porque tienen que ser invisibles para que no se vean al observar la obra. Y como veis, el passepartout de ventana no llega a cubrir el perímetro de la obra, sino que se ve la obra en su totalidad, todos los bordes. De nuevo, cuando introducimos esto en el marco, tenemos el suficiente espacio entre el vidrio y la obra. Y finalmente tenemos el sistema de montaje de doble ventana. Este, por ejemplo, es apropiado para aquellas obras que tienen a lo mejor 2 dibujos, uno en cada lado del papel, o una firma por detrás, o un sello, o cualquier cosa de interés que queramos mostrar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un inlay, que no puedo explicaros lo que es porque bueno, ya sería muy largo, pero es un sistema de montaje inicial de la obra antes de introducirlo en el passepartout de las 2 ventanas, y finalmente necesitamos en este caso utilizar un marco especial, un marco al que se le pueda incorporar una protección, un metacrilato por ejemplo, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, para que nos pueda dar visibilidad. Entonces veríamos un montaje flotante desde el anverso y veríamos un montaje solapado desde el reverso de la obra. Tipos de marcos. Aquí tenemos 2 opciones. Podemos optar por la madera o por el aluminio. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, entonces tenemos que valorar y elegir. Ventajas de la madera: hay más variedad, tenemos más colores, más formas, más variedad donde elegir. También es más pesada que el aluminio, es más cara. Siempre los marcos de madera son considerablemente más caros que los de aluminio. Ambos son muy durables, quiero decir que permanecen son muy estables en el tiempo. Y un gran problema de la madera es que es una fuente de acidez. Estamos diciendo que la madera es ácida y los ácidos pueden migrar hacia el interior del paquete de enmarcado. Hay una manera de resolver esto, y es utilizando una cinta de sellado. Siempre antes de enmarcar una obra se puede utilizar esta cinta de sellado, que es una cinta aluminizada, que tiene un adhesivo incorporado. Tú le quitas el papel en el que viene y lo colocas, y eso evita que los ácidos migren de la madera y afecten a la obra que se encuentra dentro del marco. Y ya bueno, hablando de la protección delantera, también tenemos 2 opciones. Podemos optar por un vidrio o optar por un metacrilato, por un soporte, o sea, un material plástico. También tienen ventajas y desventajas. El vidrio es menos resistente a los golpes, como sabéis, si le das un golpe a un vidrio se va a romper en trozos. Sin embargo, es más resistente al rayado. El metacrilato es muy fácil de rayar, incluso a veces simplemente limpiándolo, si hay alguna partícula abrasiva, puedes generar un rayón en la superficie. Es mucho más caro. ¿Qué más? Ambos pueden incorporar un filtro ultravioleta, ¿vale?, para proteger del daño por luz. Y un problema del metacrilato es el que comentábamos antes, que tiene mucha carga estática. Entonces hay ciertos tipos de obras, por ejemplo, ya os digo, el pastel, el carboncillo, los dibujos a grafito, que no deberían ser enmarcados con este tipo de material, porque si no podemos tener pues, los problemas que estábamos viendo antes, ¿no? Bueno, he puesto ahí también la nitidez, pero bueno, la diferencia es mínima. Es más nítido el metacrilato, porque deja pasar más luz a través de su estructura. Y finalmente ya, con respecto a la protección trasera, hemos visto varios materiales históricamente utilizados como protección trasera. Por ejemplo,
el cartón, el tablex, el DM han sido utilizados mucho y en la actualidad el que más se tiende a utilizar es el que vamos a hablar ahora, que se llama Coroplast. Os los paso también para que los podáis ver. El Coroplast es un material plástico, es un polipropileno celular y cumple pues, con todas las características que necesita tener una trasera de conservación. Tiene que ser rígida y resistente a los golpes para que si hay un impacto desde la parte de atrás pues no afecte a la obra, que la proteja de esta manera. También tiene que ser ligero y como veréis es un material súper ligero que no aporta más peso a un enmarcado que ya de por sí pues, suelen ser bastante pesados. Es resistente a la humedad, por lo que si hay humedad en el muro donde tenemos colgada la obra va a hacer de barrera y va a evitar que esta humedad ingrese en el marco. Y luego es estable químicamente también, con lo cual los problemas que hemos visto asociados tanto a la madera como al cartón, pues los vamos a poder evitar de esta manera. Y con esto hemos llegado al final. No sé si tenéis alguna duda con respecto a los modelos que hemos visto. Ahí no te oigo nada. Perdona. Entonces no sería flotante, sería solapado. Si cubre parte de los bordes de la obra, sería un montaje solapado. Claro, entonces, cuando es flotante, ¿qué es lo que está sujetando Vale, la obra? utilizamos unas bisagras, pero son unas bisagras especiales. Son unas bisagras que van adheridas a la parte del reverso de la obra y si la obra tiene mucho peso, lo ideal es luego pasar esa bisagra a través de un corte que le haces en el passepartout de respaldo, pasas la bisagra a través y la sujetas por el otro lado. Esa es la mejor manera, si la obra es muy pesada. Si no es muy pesada y al contrario es como bastante ligera, puedes utilizar un tipo de bisagras que se llaman que tienen forma de V. O sea, en lugar de estar colgadas hacia arriba, mira, os voy a pasar esta otra obra. Es que un montaje flotante no he traído, pero he traído este que es solapado. Os lo voy a pasar también. Veréis que las bisagras que tiene este tipo de montaje solapado son de tipo T, por la forma que tienen forma de T. Las bisagras del flotante tienen forma de V, porque se esconden debajo de la propia obra. Por eso os decía que tienen que ser bisagras diferentes para que no sean visibles, claro. El sistema de montaje no tiene que ser visible. ¿Podéis abrirlo para ver las bisagras? Y no sé si habéis conseguido... No sé si habéis conseguido descubrir a qué se debe este cambio de color. ¿A un marco? Sí, está claro. Al marco está claro. ¿Pero más específico? ¿Habéis visto de qué material es la trasera? Es madera, es un DM esto, DM no, es tablex, esto es tablex. Claro, la madera lo que está haciendo es soltar ácidos y los ácidos van a migrar hacia este lado, pero también hacia el interior del marco. Y fijaros, ¿no lo veis más clarito aquí? Estos son dos trozos de celo que están sujetando la obra al passepartout este de ventana, ¿vale? Entonces, lo que están haciendo es actuar como pantalla, como barrera a la acidez que está viniendo desde la parte del reverso de la obra. La obra tiene estas dimensiones. La obra también está actuando como pantalla. Entonces, está evitando que esos ácidos lleguen al papel que está actuando como passepartout de ventana. No sé si lo veis. Sí, podéis pasarlo otra vez si quieres y lo veis. No sé si tenéis alguna otra duda con respecto a alguno de los otros montajes que hemos visto. ¿Tenéis una decisión con respecto a qué passepartout es qué passepartout?
Por ejemplo, el de peor calidad, el que tiene un centro de pasta de madera súper acidificada y los dos papeles de buena calidad a los lados. El B es el de peor calidad. El de peor calidad. A ver, échale un vistazo otra vez. ¿Qué pensáis por ahí? ¿El de peor calidad? A ver, es que no me acuerdo de las letras que tiene cada uno. El C, efectivamente. Se ve que está súper acidificado. Todo lo que sea marrón, normalmente hay que sospechar un poco de ello, ¿vale? ¿Veis? Aquí es todo el centro ese del cartón está lleno de ácidos y esos ácidos están queriendo migrar fuera del material. ¿Y el de mejor calidad? ¿El? Sí, efectivamente, el B. Y este sería una calidad intermedia. Sí. Se distinguen porque el B, el de mejor calidad, es 100% algodón, o sea, es compacto, no hay ninguna diferencia en todo su espesor. Mientras que todos los demás tienen un corazón de pasta de madera, tratada o no tratada, y luego dos papeles, normalmente de mejor calidad, adheridos a ambos lados del cartón. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, pues nada, pues creo que hasta aquí.